Quienes quieren comprar una vivienda están enfrentando un complejo escenario. Esto por el alza en la tasa de interés de los créditos hipotecarios del último tiempo y la disminución en los plazos de estos compromisos, que ahora en su mayoría llegan a los 20 años. También está el incremento en los precios de casas y departamentos, el aumento de la UF y los efectos de los retiros desde los fondos de pensiones. Bien, cuando ya son las 9:16, conversamos de este tema con Roberto Darrigrandi, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, experto en mercado inmobiliario. Muy buenos días, Roberto. Hola, Macarena y Federico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Roberto. ¿Y por qué esto de...? Porque uno puede entender el tema del fenómeno inflacionario, que me gustaría que conversemos un poco, y los efectos de elementos externos, internos, el retiro del 10%, el IFE, y cómo eso ha hecho que el Banco Central, preocupado por el fenómeno inflacionario, suba la tasa base, ¿no?, de interés y afectando el mercado en general y subiendo por lo mismo los intereses de los créditos. Muy preocupante porque afecta a la gente que necesita comprarse una casa o pedir un crédito de consumo, en fin. Pero ¿por qué se reducen los plazos? Esa parte no la entiendo, Roberto Darrigrandi. Mira, bueno, a ver, efectivamente acá estamos viendo una suerte de tormenta perfecta. Se nos han juntado fenómenos inflacionarios internacionales y locales, se nos han juntado situaciones como la menor liquidez que tienen las instituciones financieras en general, y sobre todo justamente a plazos largos. Y ahí todo lo que está pasando con, por un lado, retiros y de los fondos de pensiones, y también lo que ocurre con las compañías con las compañías de seguro, que están en una situación delicada por los retiros. Esto nos generan una situación muy difícil para el mercado financiero, que hace que no podamos nosotros hoy día prever que estas compañías no van a poder prever que tengan recursos disponibles para financiamiento a largo plazo. Entonces, eso es una anticipación a situaciones que probablemente van a ocurrir en los próximos meses, y eso está multiplicando esta situación del mercado de capitales. Y en ese sentido, en el fondo, el actuar de una persona, de un ciudadano común, está un poco como atrapado, podríamos decir. No sé si es una palabra para que puede sonar muy alarmista, pero si alguien quiere hoy día comprarse o apostar por un crédito hipotecario, tiene como todas las de perder, digamos, en el sentido de que las tasas de interés están altísimas, la posibilidad de créditos a más corto plazo hacen que sea más difícil comprometerse, y por otro lado también está el aumento del pago si es que uno quiere arrendar. O sea, en el fondo, ¿qué decisión puede tomar una persona hoy día? En el fondo, deja un arriendo, o por ejemplo, pongámonos en el caso hipotético de que a alguien le piden una casa en arriendo y tiene que volver a buscar. O sea, sí o sí en arriendo va a encontrar una posibilidad más cara, quizás por menos, por una vivienda menor, digamos. Y por otro lado, si quiere optar a una vivienda propia, todas las condiciones están más altas. O sea, no hay otro escenario posible hoy día, ¿no? En este como gran escenario de tormenta perfecta que planteabas. Bueno, efectivamente, es una situación muy complicada porque todo está más caro, y todo se hace mucho más difícil para tomar, sobre todo, decisiones de largo plazo. Entonces, lo más probable que vamos a ver en las próximas semanas y meses es que tengamos nosotros hoy día una situación de mayores tasas y mayores precios para la vivienda, a menos que algo hagamos esto en particular para poder compensar estos efectos, o por lo menos aplazarlos. Y ahí obviamente hoy día no se ve una situación clara, sobre todo a nivel político, para decirlo bien claramente. Claro, y en ese, a menos que algo hagamos a nivel político, que no se está haciendo en políticas públicas, ¿cuáles serían como las herramientas que podrían ayudar a equilibrar un poco las cosas? Bueno, no aprobar los futuros retiros, generar una situación de menos incertidumbre en el mercado, y esto obviamente lamentablemente, insisto, estamos en esta tormenta perfecta, y esto no lo vamos a resolver ahora porque estamos en el medio de la vorágine política. De las campañas electorales, dice. Campañas electorales, senatoriales, convención. Entonces,
la verdad es que es muy delicado hoy día la situación y eso hace que hoy día está todo muy paralizado en este sentido y con obviamente precios que están disparados en muchos sentidos. Y Roberto Darrigandi, estamos conversando con Roberto Darrigandi, académico de la Escuela de Negocios, Universidad Mayor, experto en mercado inmobiliario. Entonces, no son muchas las cosas que se pueden hacer para manejar este fenómeno que perjudica al consumidor, a la gente de la calle, que necesita tomar opciones, decisiones de arriendo, de compra y de compra a largo plazo, porque los bancos han subido los intereses producto de lo que está del fenómeno inflacionario y del aumento de tasa base del Banco Central. Y el fenómeno inflacionario lleva a que además los arriendos estén más caros, como nos recuerda Macarena. Entonces, poco lo que se puede hacer. Tú mencionas el no aprobar el retiro del 10%, o aprobarlo de tal forma que sea muy poca gente la que le convenga o retirar, realmente lo retiren los que necesitan y no cualquiera. Pero da un poco de desazón, digamos, ¿no? Hay poco que hacer. Bueno, efectivamente es así. ¿Sabes lo que pasa, Macarena y Federico? Esto es algo como, lamentablemente, eso pasa que como que dijimos que iba a pasar. Mucho Yo iba a decir, se veía venir, era claro, como la frase. Y ¿sabes lo que pasa? Que esto ya no es un tema político desde el punto de vista, digamos, de partido, ni mucho menos, porque cuando vemos a un presidente del Banco Central, Mario Marcel, ¿cierto? Eligió el mejor presidente del Banco Central del mundo recientemente, que además es un no militante, pero es muy cercano al Partido Socialista, ¿cierto? O cuando vemos a gente con mismo Nicolás Aguirre, ex ministro de Hacienda, PPD, o Rodrigo Valdés, ¿cierto? Ex ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, hablando sobre, por favor, pongamos racionalidad a estos temas. Bueno, ¿me entiendes? O sea, no hay mucho más que decir en ese sentido. Entonces, lamentablemente hoy día se ha juntado una situación externa compleja, ¿cierto? Se ha juntado con esta situación interna y claramente esta normalización, por decirlo así, o situación menos compleja para los consumidores, en definitiva, ¿cierto? Para los clientes del mundo inmobiliario, en este sentido, ya sea para comprar, financiar o arrendar, no se ve claramente en el corto plazo y no sabemos finalmente qué va a ocurrir a nivel legislativo, a nivel de elecciones, a nivel convencional, porque nos guste o no, al final, cuando disociamos la política de las buenas políticas públicas, de la buena técnica, bueno, terminan pasando estas situaciones como han sido tantos casos que hemos visto en nuestros vecinos de América Latina. Entonces, no es que yo esté pesimista, pero claramente hoy día la situación, lo que estamos viendo es el reflejo de estas malas o muy malas políticas públicas y de la tremenda incertidumbre que estamos viendo hacia adelante, por lo menos para los próximos meses, al menos. Claro, hay un panorama de incertidumbre global, digamos, a partir de lo que ha provocado la pandemia, crisis económica natural por esta pandemia a nivel internacional y en lo puntual, en nosotros, en lo local, todos estos otros factores que suman en el fondo a esta, comillas, tormenta que planteabas al principio. ¿Hay alguna posibilidad de hacer una proyección de en qué porcentaje podrían subir las casas y departamentos en un año, entendiendo el aumento de la UF, el encarecimiento propio de las viviendas? ¿Tienes ahí alguna proyección posible? Un número así muy exacto es difícil, Rena, pero yo te diría que fácilmente las tasas de interés en UF podrían subir entre un 1 y un 2% más. O sea, si hoy día, por ejemplo, que se está financiando UF más, no sé, 4,5, 5, no es tan difícil pensar que puede estar UF más 6 o UF más 7 en un año más. Ahora, nuevamente, va a depender de qué ocurra. Por decir el cuarto, quinto, sexto retiro, bueno, ahí ya, y más este tema de la renta vitalicia de la compañía de seguros, obviamente el tema se complica. Se complejiza más. ¿Tú piensas tú piensas que si políticamente al final no se aprueba el retiro, que es poco probable a esta altura, pero pongamos que de repente los parlamentarios se pusieron muy cuerdos, oye, y no se aprueba, hace que algo se alinee, y no se aprueba este cuarto retiro, ¿puede influir en esto que estamos conversando? ¿Puede haber una menor presión inflacionaria? Bueno, sí, o sea, definitivamente sí. A ver, acá hay que tener claro, la otra vez había un cálculo que hacía el Banco Central, por un peso que las personas habían perdido ingresos, habían recibido ingresos adicionales entre el IFE, retiro y todo, como por 8 veces. Entonces, había una fiesta, como hemos visto, del consumo, importación de autos, televisores, ahora viajes, probablemente se puede viajar, que hace que en definitiva las presiones inflacionarias son tremendas, y a eso le sumamos los problemas logísticos a nivel mundial. Hemos visto que no hay chips,
se han encarecido los costos de transporte. Entonces, por eso decimos que una fiesta es una tormenta perfecta sobre el punto de vista inflacionario. Pero obviamente cualquier mejor medida, como no hacer los retiros, el cuarto retiro, u otro tipo de medidas, por ejemplo, no seguir aumentando tan fuerte el gasto público el próximo año, bueno, va a ayudar. Y al final del día hay que tener súper claro esto: la inflación es un impuesto que no pasa por el Congreso, pero que pagamos todos. Exacto, en el día a día, y ya se nota, digamos. Y afecta a los con menos recursos más que a los con más recursos. Claro, porque además en el punto de discusión que uno que no se ve a la vista o pasa como de largo, digamos, es que los sueldos no mejoran y los sueldos tampoco son un UF. Entonces, por un lado las cosas... Bueno, claro, no son un UF. Si mira, y en el mundo inmobiliario, si ustedes ven la evolución de los últimos, pongamos, 10 años, de los salarios, que han crecido, ¿cierto?, pero más modestamente, y el precio de las viviendas, esa es una brecha que sigue aumentando. Ahora, ahí obviamente hay otras cosas, hay temas que tienen que ver con los famosos planos reguladores, ¿cierto?, con normativas, también lo que viene ahora eventualmente de cambios tributarios van a impactar, ¿cierto?, negativamente o positivamente en el sentido de subir los precios de las viviendas. Entonces, tenemos que meter todo esto en la ecuación y ver algo mucho más amplio, pero lamentablemente estamos muy insertos en el populismo, creo yo, y en no considerar como corresponde, obviamente, al análisis técnico y los impactos de las medidas que se están tomando, por lo menos a nivel local. Roberto Darrigrandi, yo te quiero hacer una pregunta más técnica. Los bancos comerciales están subiendo sus tasas de interés porque, claro, el Banco Central dio la señal clara y subió la tasa base, ¿cierto? Pero no entiendo todavía ¿por qué se reduce el plazo de los bancos al otorgar crédito? Ya no otorga a 30 años, ya está otorgando máximo a 20. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué ahora, por ejemplo, en vez de tasa fija empiezan a ofrecerte tasas mixtas o variables? ¿En qué consiste? ¿Por qué? Es una mezcla, Federico, es una mezcla entre percepción de mayor riesgo, ¿ya? Y tú el riesgo, ¿cómo lo acotas? Lo acotas de los clientes, con tasa en parte, ¿cierto?, mayor tasa de interés. Segundo, justamente plazos más acotados o montos menores. Te voy a dar un ejemplo. Antes no era tan difícil si tú tenías una buena garantía, hablemos de empresas, por ejemplo, un buen activo, un edificio, un terreno, por ejemplo, que te prestaran el 80% de la deuda. Hoy día te están prestando el 60%. Hoy, estoy hablando hoy en Santiago. Hoy, 21 de octubre. 21 de octubre. Uh-huh. Entonces, bueno, es una mezcla de cosas. Entonces, al final, claro, hace esta combinación. Ahora, si le sumas esto, que efectivamente el costo de fondos a los bancos ha aumentado, pero también la disponibilidad de fondos de largo plazo, porque recordemos que acá una parte importante de la disponibilidad de fondos de largo plazo son, por ejemplo, las mismas compañías de seguro, directa o indirectamente. Hay un mecanismo más complejo. Entonces, cuando las compañías de seguro hoy día, por ejemplo, están paralizadas y necesitan tener también fondos líquidos, bueno, obviamente, ¿cierto?, eso está generando un impacto muy negativo, ¿cierto?, en la banca. Entonces, nuevamente es una mezcla entre percepción de riesgo, mayores costos de fondos hoy día y también menor disponibilidad, ojo, que no tiene por qué ser hoy día, pero menor disponibilidad esperada de recursos de fondeos de largo plazo para los próximos meses. Bueno, que hay una sensación media amarga porque el consumidor final es el que se ve afectado por todo este escenario, ¿no? Pero bueno, esperemos y veamos cómo avanza el día a día porque también está todo tan líquido que pongámosle ahí un gramito de esperanza. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer y apostar justamente de manera constructiva. Así que ojalá, y yo soy optimista a largo plazo. En el corto plazo no sé, pero a largo plazo soy optimista. Así que... Bueno, pero vale la pena escuchar que hay optimismo de por medio. Ya son las 9:30 de la mañana, así que te queremos agradecer por esta conversación, Roberto, que tengas un buen miércoles. Un buen jueves. Yo me estoy cambiando de día cada bloque en este programa. Muchas gracias, Macarena y Federico. Gracias, muy buen día, Roberto Darrigrandi. Muy buen día. Bueno, ya es tiempo de hacer la última pausa, eso sí lo tengo claro, y contarles antes de Copeuch que tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a las socias y socios de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser un socio de un modelo que responda a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Cambia de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir conectado a la 92.9, ya volvemos con más aquí al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.